La iglesia invisible es aquella como la ve Dios Padre. ¿Y cómo es eso? Dios ve lo más profundo de nuestro corazón y sabe quiénes están comprometidos realmente con Él. Como nosotros la vemos es de que, bueno, la iglesia visible, ¿no? Está presente como ahorita. Eso es la iglesia. Están ahí. Van todos bien bonitos, bien simpáticos, bien atractivos, traen hasta una Biblia, pero de esas de estudio que pues, casi llevan la espalda hasta torcida. Eso es la iglesia. Pero no necesariamente quiere decir que eso realmente te hace ser iglesia. ¿Por qué? Porque podemos venir un domingo o ser parte de las actividades que realizamos durante el transcurso de la semana, pero nuestro corazón no está experimentando transformación y mucho menos un compromiso genuino de vivir una vida recta delante de Dios. Ahí ya cambia el asunto y el panorama. Pareces cristiano, caminas como cristiano, hueles hasta cristiano, te pones tu corbata y todo eso, pero ¿qué tal de lunes al sábado? ¿Tus acciones muestran realmente lo que tú crees, tu compromiso con Dios? ¿Qué tal la vida de santidad? ¿Qué tal tu comunicación con tu hermano, el que está en la iglesia? Interesante. Mas sin embargo, aún así tenemos problemas de poder identificar verdaderamente a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en lo terrenal y no vemos lo que Dios ve en nuestros ojos. Y nos hemos enfocado solamente en ver en la iglesia por las actividades que tienen, por el montón de cosas que la adornan en la actividad de la iglesia, pero nos hemos olvidado de su esencia, de su propósito y de su obediencia, el por qué fue creada, por qué fue amada y por qué es que Cristo la levanta, la lava, la cuida, la baña con una identidad y con un propósito en esta tierra. Por eso es súper importante que usted el día de hoy o durante esta jornada podamos juntos descubrir qué es la iglesia. O mejor dicho, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Cuando pasamos y vemos normalmente un edificio muy bonito, mira, ahí está la iglesia. No, eso no está bien. Mira qué bonito edificio donde se reúne la iglesia. Lo que hoy venimos a hacer nosotros es iglesia. Recuerden que iglesia es una palabra griega, eclesia, quiere decir que es un grupo de personas que se reúnen con un propósito. Y en el caso de nosotros, somos este grupo de personas que se reúnen con un propósito de alabar a Dios. Lo acabamos de hacer, cantar salmos, cantamos himnos, cantamos alabanza, meditamos en la palabra de Dios, lo que estamos haciendo en este momento. Pero hay algo también fantástico que le da esencia a la iglesia, es la comunión de unos con otros. Y es ahí donde a veces tenemos ese gran reto de poder llegar a ser esta parte de la iglesia. Algunos dicen, no, a mí no me gusta este rollo, mejor me voy antes de que termine. Y nos olvidamos de algo fantástico y maravilloso y el propósito de la iglesia, la comunidad, el compañerismo. Por mucho tiempo hemos hablado y estudiado, y quizá lo ha escuchado usted muchísimas veces, la historia de la iglesia en el primer siglo. En el capítulo 2 de Hechos habla de un grupo fantástico y maravilloso donde dice que se reunían todos y compartían todas las cosas en común. ¿Y cuáles eran estas cosas? Pues que si uno estaba pobre y el otro pues tenía dinero, dice que pues vendía hasta su pertenencia para que mi hermano que está pobre no esté en pobreza. Igualito que el siglo XXI, ¿verdad? No hay diferencia. Me llama mucho la atención las actitudes. Para que esto pudiera haber sido posible en ese contexto, me habla de que yo tuve la confianza de un día de venir con mi hermana Rosa y decirle, mi hermana Rosa, fíjese que estoy teniendo una temporada horrible. Se me queman los frijoles, es más, hasta el café se me consume. No me sale nada.
me acortaron el agua, el gas, no tengo para la renta, tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, no sé qué hacer, hermana Rosa. Y la primera reacción del cristiano, bien intencionado, voy a orar por ti. Mientras tanto, mi hermana Rosa tiene como $100,000 ahí guardados. Dice la hermana Rosa, ay, pues, ya me conocen. No, es verdad. No los tiene, porque si no después lo van a decir prestado. Pero imagínense, ¿qué era la mejor actitud que debería de tomar? Supuestamente lo que la Biblia nos enseña y lo que hemos aprendido. Es decir, hermana Rosa, no te preocupes, voy a ayudarte y sacarte de esta condición para que puedas estar en paz. Eso sería lo ideal. Eso es lo que haría un cristiano gobernado por su Espíritu Santo. Eso es lo que haría cualquier creyente, hermano, hermana. Eso es lo que haría cualquier miembro familiar que le ame y decir, ¿sabes qué? Me duele que estés en esa condición. Hey, vamos a hacer la colecta, como decimos en México, vamos a hacer la vaquita. Y hacemos una colecta y nos preocupamos para que su condición cambie. Ve lo hermoso que aprendemos en la iglesia del primer siglo, porque vivían con un solo propósito. Si la iglesia es un grupo de creyentes redimidos por la sangre de Jesucristo, que vive en comunidad. ¿En qué vive? ¿Aislados? ¿En sus casas? ¿En sus cuevas? No, en comunidad. Cristo es ¿qué? Ahora, cuando digo la palabra Señor, no habla así como que de respeto. Pues es el Señor, no. Habla de el que me gobierna, el que me manda. Es mi Señor. El que tiene el control de mis finanzas, de mi tiempo, de mi espacio, de mis planes. Vamos, Él es mi amo, yo soy su esclavo por amor. Ahí sí va así como que, ¿de cuántos Cristo es el Señor? Qué silencio tan grande. Amén, pastor, es mío. Ama a su prójimo como a sí mismo, es parte del mandamiento. Ve que la iglesia va teniendo, no, pastor, usted ya está pisando los callos, ya se siente medio feo. Eso es lo que hace la iglesia y lo vemos bien identificado en el capítulo 2. De hecho, ama a su prójimo, procura su bienestar, procura que no tenga ninguna cadencia, de que no le falte nada. ¿Por qué? ¿A quién le gusta que nos falten cosas? A nadie. ¿Por qué entonces no tenemos el mismo amor y la misma intención de que a mi hermano no le falte nada? Sigue diciendo, ¿no? Que se reúne en asamblea, esto, para adorar a Dios, medita en su palabra, vive en, ayúdame, obediencia. ¿A quién? A Dios. No al pastor. Bueno, también, ¿verdad? De repente por ahí. Pero es más a Dios. Somos obedientes de Dios. Suplimos las necesidades de la iglesia. Amamos a nuestro hermano. Y amamos a nuestros prójimos, nuestra comunidad. ¿Oramos por nuestro presidente? No, ahorita menos, pastor. No me pida. Cualquier cosa menos eso, pastor, ahorita. Sin embargo, somos llamados a orar por nuestros gobernantes para que gobiernen bien. Y saben que han sido escogidos y enviados a una vida misional. No hay cristiano aventurero, nada más así de que pues yo nomás vine aquí, se me antojó ser cristiano y ando turisteando. No. Usted como hijo de Dios, como creyente, usted es un misionero de Dios donde quiera que usted vaya. ¿Usted sabe qué hacen los misioneros? Comparten las noticias de lo que ellos creen. En este caso, misioneros de Cristo, compartimos las buenas noticias de salvación. ¿A quiénes? A aquellos que la necesitan. Y eso es parte de la obediencia a Dios, porque eso es lo que Jesucristo nos dijo. Vayan y hagan discípulos. Ve lo hermoso que es la iglesia. Yo quiero que me acompañe a abrir en el Primera de Pedro, en el capítulo 2. Un pasaje bíblico maravilloso. Primera de Pedro en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Y miren lo que dice Pedro de una forma fantástica.
Y así dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, en capítulo 2, versículo del 1 al 10. Si usted tiene una Biblia como la mía, está en la página 1775 y dice así: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Pero ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Y eso es algo fantástico, y si usted se quiere aprender de memoria estos versículos, sería genial. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Viene el propósito: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¡Wow! Buenas noticias el día de hoy. Antes no éramos pueblo, ahora somos ese pueblo de Dios. Si usted ha decidido, lógicamente, hacer a Cristo su Señor, su Salvador, ser obediente a Él y sujetar su vida a Él. ¿Quién es esta iglesia? ¿Quién es la iglesia? Solamente aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y quieren vivir en obediencia a Él. ¿Cómo? ¿No me hace iglesia que yo vaya cada domingo? No. Usted puede venir todos los domingos que usted quiera, pero si Cristo no es su Señor, si Cristo no es su Salvador, y si usted no le ha entregado su vida, usted no puede ser parte de la iglesia de Cristo. Puede reunirse con nosotros, pero quien hace que esta promesa de la integración del cuerpo de Cristo es el reconocimiento de que Él es el Señor, de que Él es mi necesidad, que a Él le quiero seguir. Muchas personas definen a la iglesia principalmente por lo que ella hace, no por lo que ella es. Y eso es algo cultural, y en esta parte del continente de América, y sobre todo en los Estados Unidos, culturalmente hemos estado evaluando, desafortunadamente, cuál es una verdadera iglesia y qué no es una verdadera iglesia. Esa no es una buena iglesia porque no tiene ministerio de jóvenes, no tiene ministerio de niños, no tiene música, no tiene aquí las luces, el escenario fantástico, no hacen conciertos. Y empezamos a valorar qué es una iglesia y qué no, basado en lo que hacen las actividades. No tienen ayuda para los necesitados. Aquella sí es iglesia porque mira, tiene todas estas cosas. Empezamos a definir la iglesia por las cosas que hace, y eso es un gran error, porque la iglesia no es definida por las cosas que hace, sino por lo que Cristo ya ha hecho por ella. Somos iglesia porque Cristo es nuestro Señor, porque nos reunimos en comunidad para alabar su santo nombre, porque compartimos la palabra de Dios, nos amamos unos con otros y nos entregamos a nuestra comunidad para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es iglesia.
Podemos hablar de tantas cosas y ahorita puedo hablar de la prosperidad y cómo puede incrementar su vida en los negocios, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no hay evangelio, si Cristo no es tu Señor, eso no es iglesia. Y eso vamos a estar viendo más adelante. La iglesia tiene un idioma, tiene un lenguaje, es el evangelio de Jesucristo. La iglesia solamente habla de eso, de las buenas noticias de Jesucristo. No habla de política. No habla de prosperidad material, lo cual también viene, pero no es lo esencial, no es lo doctrinal. Se habla de transformación, de esperanza y de amor en Cristo Jesús. Desafortunadamente, lo que veíamos, lo que juzga la gente, lo que es iglesia, conduce a una comprensión de iglesia que no se define en la obra de Dios, sino definimos la obra de la iglesia como es una obra de hombre. ¿Cómo es esto? Una vez más, definimos a la iglesia por lo que los hombres hacen, pero no por lo que Cristo ha hecho por ella. Hoy en día podemos decir, y eso les digo una vez más, culturalmente está muy fuerte. ¿Cómo puede usted identificar si es o no es iglesia de Cristo? ¿Por su tamaño? ¿En serio? Porque yo he estado en iglesias enormes donde ni una sola palabra del evangelio se menciona. He estado en iglesias pequeñitas. De hecho, yo crecí en una iglesia pequeñita en México. Era una cueva, literalmente una cueva. Todavía se escuchaba la humedad por ahí y un foquito nada más ahí, que de repente se iba la luz. ¿En serio? Pero se alababa al Dios, al Señor Jesucristo. Él era el Señor. Se compartía la palabra de Dios. ¿Eso era iglesia, sí o no? Quizá hoy que tenemos un poquito más de claridad, sí. Pero en el contexto quizá de muchas personas hoy en día, no, eso no es una iglesia, qué raro una iglesia en una cueva. Probablemente hoy en día, si pudieran ver una foto de la iglesia primitiva o la del primer siglo, muchos diríamos, no, eso no es iglesia. Mi iglesia es esta de Oasis, miren, ay, qué bonito cantan todos. La estamos definiendo por lo que hacemos, no por lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, no nosotros. Jesús es quien guarda, quien edifica su iglesia. Es quien la protege, es quien la sustenta, no nosotros. A veces esta comprensión brota un evangelio que está centrado en nosotros, en lo que hacemos nosotros, pero no en lo que hace Jesucristo. ¿No les ha pasado ver a veces iglesias que se enfocan tanto en lo que ellos hacen? Y todo se vuelve como las noticias de que miren lo que hacemos como iglesia. Alimentamos 20,000 personas el día de hoy. Qué bueno. E hicimos esto y el otro. Y se vuelve más en las noticias nuestras que en las noticias de Jesucristo. Es un peligro bien grande. Es importante que empezamos a definir esto. Y es importante y maravilloso que usted sepa qué es la iglesia. ¿De qué se trata, iglesia? No es solamente reunirnos cotidiana y monótonamente. Debemos recordar algo muy interesante, mis hermanos. Somos quienes somos por causa de lo que Cristo ha hecho y está haciendo. Nuestro ser nace de su hacer y nuestro hacer procede de nuestro ser en Cristo. Dice, pastor, ahora sí me cantinflió muy feo. Sentí que habló cantinflas. Déjeme decirle una vez más, lentamente. Somos quienes somos por causa de lo que Cristo ha hecho y está haciendo. Usted es un hijo de Dios, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted que tiene la promesa de que voy a llegar un día a la eternidad, ¿por qué? Por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y porque lo que sigue haciendo en su vida a través de su Espíritu Santo que lo está santificando, que lo está perfeccionando para el día que Cristo regrese por su iglesia, estemos preparados. Nuestro ser nace de su hacer. Ahora lo que somos es por lo que Cristo está haciendo. Ahora usted ama a su prójimo, no porque usted sea una muy buena persona. Lo ama ahora porque la obra de Cristo Jesús en su corazón está haciendo esto posible. Y nuestro hacer procede de nuestro ser en Cristo. Y la conducta nuestra ahora procede porque nuestra vida reposa en la esencia de Cristo Jesús. Esto es iglesia. Esto es maravilloso.
Sin embargo, algunas personas definen la iglesia principalmente a partir de lo que Dios ha hecho, sin considerar al mismo tiempo la identidad y el propósito de que Él quería darle cuando la salvó. Y eso es súper interesante. Nos quedamos a veces en el concepto de iglesia de que, somos iglesia porque Cristo nos amó. Y es muy cierto. Cristo nos salvó, sí es cierto. Somos iglesia porque Cristo nos redimió, sí es cierto. Pero ¿cuál es la segunda parte? Es tu identidad ahora. Tienes que vivir ahora como te pertenece, como te toca, conforme a la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, la tercera parte es, ahora tienes que obedecer. No, ahí sí ya no me gusta. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta hacer. Ya no funciona así. Ahora, en Cristo dices que has encontrado todo, por lo tanto, tu nueva identidad es como hijo de Dios y ahora soy obediente a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la iglesia debe de funcionar, como debemos de actuar usted y yo. ¿Cómo usted le obedecerá a Dios? Mañana, ¿cómo usted obedecerá el propósito por el cual fue escogido? El propósito de la iglesia que existe en esta tierra es porque es parte de la visión principal de Dios Padre. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. La iglesia no tiene un propósito en sí misma. Es parte del propósito principal de Dios, es que toda la tierra pueda escuchar del amor de Dios, del plan de salvación. Y la iglesia es un ministerio encargado de llevar estas noticias hasta los rincones de la tierra. ¿Usted estaba buscando hoy un propósito como cristiano, como hijo de Dios? Felicidades. Empiece por su colonia, por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, a llevar a cabo este propósito por el cual la iglesia existe. La iglesia de Dios no existe para hacer algo social. Hay muchos clubes sociales allá afuera y quizá mejores. La iglesia no existe para hacer conciertos, lo cual lo disfrutamos bien, pero no existe para hacer conciertos. La iglesia de Cristo Jesús existe para poder mostrar con nuestro carácter a Cristo Jesús de la forma en que amamos, en cómo convivimos y que somos obedientes llevando el propósito de Dios a cabo, en que mi hermana Rosa, Cristo le ama. Mi hermano Pedro, Cristo tiene un plan maravilloso para ti. No te preocupes, tus pecados pueden ser perdonados y limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que me da pena, me da dolor. No te preocupes. Cristo dijo que por causa de su pecado, por causa de nuestros pecados, Él fue a la cruz del Calvario para llevar nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestro pecado, todo esto para que tú puedas ser libre, Pedro. Todo eso para mí, sí. ¿Ven el propósito del por qué la iglesia debe de existir en la tierra? La iglesia es un pueblo esencialmente confesional, pero no un pueblo obediente que hace lo que Dios ordena y muestra cómo Él es. Eso es muy importante que entendamos y comprendamos esto. Somos muy buenos para confesar nuestros problemas a veces, pero somos muy desobedientes en muchas ocasiones para hacer lo que Dios ordena hacer. Hoy podemos decir, yo me siento mal por esto, pastor, y fíjese que aquí, que allá. No, lo siento mucho, no te preocupes, ¿qué crees? Hay buenas noticias, Cristo está dispuesto a perdonarte, pero tú tienes que hacer tu parte, tienes que ser obediente. No. Pastor, yo soy un borracho, parrandero, jugador, me gustan las apuestas y todo. No sé si Dios me pueda perdonar. Sí, te puede perdonar y te quiere transformar, pero tienes que decir no más a esto. No, pastor, pero es que a mí me gusta. Entonces, ¿sí me entienden? Podemos ser buenos confesando nuestros errores y hablar de ellos, y es bueno, pero viene acompañado con otro, la obediencia. Y esa es la parte donde cuesta mucho trabajo como iglesia llevar a cabo. Necesitamos definir la iglesia a la luz de tres cosas muy importantes. Número 1, lo que Dios es y ha hecho. Número 2, lo que Dios quiere que la iglesia sea. No que lo que nosotros queramos hacer, lo que Dios quiere que la iglesia sea. Número 3, el propósito por el cual Él la salvó y la creó.
Esas son las tres cosas que podemos nosotros definir la iglesia a la luz de estas tres cosas. ¿Usted cómo va a definir hoy a Iglesia Oasis? Bueno, háganos un review y sea generoso con nosotros, por favor, ahí en Facebook. No es tanto por cuántos somos. Y si el pastor cantó bien y viste que el fa lo tocó en do, uy, ay no, qué mala onda. Se le salió el gallito al pastor. Veámonos a la luz de esto. Son unas personas que tienen identidad en Cristo Jesús. Hermanos, se aman verdaderamente unos con otros. Se predica el evangelio de Jesucristo. Son personas misioneras que verdaderamente aman a las personas que necesitan escuchar el evangelio de Cristo. Lo hacen. Ya le dimos algunas pistas para que usted pueda identificar quién es la iglesia de Cristo Jesús. Piénselo en términos familiares también. Y Pablo nos habla bastante al respecto a esto en la familia de una forma muy amplia. Definimos a una familia solamente en base a lo que hace. Un ejemplo, somos una familia porque dormimos en la misma casa, comemos juntos, lavamos la ropa, los platos, compartimos un presupuesto, hacemos planes de vacaciones, etc. Estas actividades nos definen como familia a veces. ¿Por quiénes son? Somos una familia porque tenemos los mismos padres, el mismo apellido, pertenecemos unos a otros y cosas parecidas. Esto nos da una identificación de un ser. O por cómo llegamos a ser familia. Somos una familia porque nuestros padres nos dieron a luz y nos adoptaron. Nos define como origen. Unas familias saludables se definirían de todas esas maneras, en estas formas. Déjeme explicarle. Nuestros padres nos dieron a luz o nos adoptaron. Por lo tanto, les pertenecemos. ¿O no? Estamos relacionados y compartimos una misma identidad. Por lo tanto, nos pertenecemos unos a otros. Hacemos que las familias, lo que hacen otras familias, nos juntamos, decidimos, vivimos la vida juntos, nos define el amor. Lo mismo sucede en la iglesia. Somos iglesia porque el Padre nos ha hecho sus hijos a través de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos da un nuevo nacimiento a través de su Espíritu Santo. Tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Eso es algo muy importante. Tenemos una nueva identidad. La palabra de Dios dice que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mexicano, ya no hay guatemalteco, colombiano, salvadoreño, puertorriqueño, africano, no, nada de eso. En Cristo solamente somos uno y somos llamados hijos de Dios. ¿No es eso maravilloso? Esa es nuestra identidad. Vivimos vidas de amor ahora y de buenas obras porque somos hijos de Dios y somos profundamente amados por Dios. Eso es lo que hace la iglesia. No somos definidos por lo que hacemos, somos definidos por lo que Dios ha hecho en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te han dicho eso? Tú eres lo que haces. Y en muchas cosas tiene sentido. Pero ahora como hijos de, mi hermana, muchísimas gracias, el Señor contesta las oraciones pronto, Señor. Está vino, pero así como que rápido. Gracias, Padre, con su permiso. No somos definidos por lo que hacemos, somos definidos por lo que Dios ha hecho en las personas y obra de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios porque Cristo vino a la tierra a morir por nosotros. Y nosotros entendimos que solamente en Él encontramos salvación. Por lo tanto, nuestra identidad está en Cristo Jesús. Nuestra nueva definición está en Cristo Jesús. Él lo ha hecho todo por nosotros. Lo que hacemos está basado y motivado por lo que Dios ha hecho y por el propósito que nos hizo. Esta es la práctica completa y evidente de la fe con Dios. Déjeme decírselo una vez más. Lo que hacemos está basado y motivado por lo que Dios ha hecho y por el propósito que nos hizo. Esta es la práctica completa y evidente de la fe en Dios. ¿Lo que usted hace da evidencia de que usted le pertenece a Cristo? Piénselo.
Lo que usted está haciendo, de la forma en que usted está hablando, de la forma en que usted está accionando, de la forma en que usted maneja sus finanzas, de la forma en que usted administra su tiempo, de la forma en que usted ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos, respeta a sus padres, trata a sus prójimos, respeta a sus autoridades, evidencia su fe en Dios. O solamente evidencia su fe en Dios cuando viene el domingo. Para que vean que soy buen creyente. Voy hasta levantar mis manos. Y de regreso va peleando con la esposa en el carro. Te dije, o la esposa le dice, no seas inútil, ¿no viste que ya estaba el verde? Psh. Regañando, peleando con nuestros hijos. Ay, mañana tengo que ir a ver a mi jefe. ¿Cómo lo odio? Sus acciones muestran su fe en Dios como iglesia. ¿Qué hace cuando está a solas? ¿Sus actitudes evidencian que usted es la iglesia de Cristo? ¿Ven que la iglesia no solamente es verse bonito los domingos? ¿Se es iglesia nada más los domingos? No. Todo el tiempo, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, se es iglesia. Debemos distinguir entre definir la iglesia en base a lo que Dios ha hecho y quiénes somos por su obra, y describir cómo una iglesia saludable vive el propósito de Dios al mostrarse como el pueblo elegido y redimido. Hay que diferenciar esto, familia. ¿Usted actúa como redimido de Cristo? ¿Usted evidencia, sus actitudes evidencian que usted es un pueblo de Dios, es elegido de Dios? La iglesia es el pueblo de Dios. Eso es lo que somos. Salvados por el poder de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho, Jesucristo, y sigue siendo. Para el propósito de Dios. Las buenas obras que Dios ha creado en Jesucristo para que usted y yo caminemos por esto. Jesucristo no solamente vino para morir y hacer un club social bien efectivo y que la pasemos bien tuanes, chévere. No es un club social. La iglesia tiene su propia naturaleza. Es obediente. Da evidencias del carácter de Cristo. Da evidencias de que pertenece a una familia maravillosa. Da evidencias de un amor genuino cuando ama a su prójimo. Da evidencias de que ama al mundo como Cristo lo amó, que sale de su comodidad y habla de Cristo y de las buenas noticias donde quiera que va. Da evidencia de que es obediente cuando se niega a sí mismo y decide vivir para Cristo. Qué diferente iglesia, ¿verdad? No, pastor, pues ahora sí, si eso es ser iglesia, creo que estoy lejos de ser parte de la iglesia. A mí me enseñaron que la iglesia era ese edificio fantástico, bonito, que era una puerta grande. Incluso cuando le preguntaba a mi papá, papá, ¿por qué la puerta de la iglesia es muy grande? Es que por ahí pasa el Altísimo. Era una broma, ¿verdad? Que se rían, pero bueno. Soy malo para los chistes, ¿verdad? Qué bueno. Esa es la naturaleza de la iglesia. Pero la iglesia no solamente es local, sino también es universal. ¿Qué quiere decir esto? Ay, esta sí es la única iglesia, la mejor de todo el mundo. De aquí no hay otra. Esta iglesia Oasis es solamente la iglesia, no hay otra iglesia. No. La iglesia de Cristo es universal, está en todas partes del mundo, ya sea en grupos pequeños o en grupos grandes. Hay iglesias en Irán que se están reuniendo clandestinamente. Grupos de 10, 12 personas que se reúnen para alabar a Dios en silencio porque les cuesta la vida. Para poder abrir la Biblia. Algunos de ellos solamente tienen 2 o 3 páginas del Nuevo Testamento y están meditando. En la China se escuchan historias, me imagino que usted ha escuchado testimonios increíbles de que cómo está creciendo la iglesia después de toda la opresión. Pero porque no tienen un edificio quiere decir que no son iglesia. O porque no son los 2,000 o 3,000 o 4,000 personas quiere decir que no son iglesia. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 16:5 dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿Cómo? ¿Una iglesia puede ser una reunión en una casa? Si hay 2, 3, 4 personas que se reúnen en una casa, hay oración,
hay meditación en la palabra de Dios, hay alabanza, el evangelio es predicado, esa es iglesia. Interesantes noticias, buenas noticias. En Primera de Corintios, que en el capítulo 16, versículo 19 dice: Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿Cómo? ¿Hay una iglesia que se reúne en una casa? ¿Qué tamaño podría ser esa iglesia? Ese es el problema de nosotros, en que siempre medimos las cosas por tamaño, el éxito. Si es grande, ¡ay! Es una iglesia exitosa, pero no se predica el evangelio. ¿Qué importa? Está grande. Para empezar, pues no sé ni qué es evangelio, pero se ven bonitos todos ahí reunidos. Mas sin embargo hay iglesias pequeñitas y muy exitosas. La iglesia también se encuentra en una ciudad. En Primera de Corintios, cuando Pablo se le refiere a la iglesia en Corinto. Corinto era un puerto en el área de Grecia. A la iglesia en Tesalónica, también en Tesalónica, hacia el norte de Corinto, la parte norte de Grecia, era una ciudad muy grande, muy transitada, una ciudad muy urbana. Se refiere también a una ciudad. Finalmente, en la iglesia de todo el mundo se le puede llamar, como cuando en Efesios Pablo dice: Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? ¿Por unos cuantos o por todo el mundo? Universalmente. Todos aquellos que se reúnen en cualquier parte del mundo, ya sea debajo de un árbol, en una cueva, en un cerro, en un edificio fantástico, en una casa, no importa el número, pero mientras se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se alabe, se ore y hay comunión entre hermanos, eso es iglesia. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver la iglesia. La iglesia no es definida, una vez más, por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya ha hecho. Es algo fantástico y algo maravilloso. Quizá usted, y mi deseo en esta tarde es que usted pueda salir con una paz en su corazón, amando más la obra de Cristo. No la obra que hacemos nosotros como humanos, sino lo que Cristo ya ha hecho por su iglesia. Deseando con todo mi corazón, y creo que Dios también, en que usted empiece a entender y comprender que usted tiene que añadirse a este cuerpo fantástico y maravilloso que se llama iglesia, para que usted pueda vivir en obediencia y pueda llevar a cabo el propósito que Dios le ha llamado a hacer en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes se van a quedar aquí para siempre? Levante la mano. Ahora, como hijos de Dios, tenemos un propósito y también una promesa de que reinaremos con Cristo por toda la eternidad, y que aquí, pues aquí estamos de pasada. Nuestra verdadera morada está a la diestra de nuestro Dios Padre. ¿No es eso maravilloso? Me encanta. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos da muchísimos panoramas, metáforas fantásticas para poder nosotros entender más lo que es iglesia. Habla de muchas formas para que usted y yo podamos comprender humanamente el propósito de Dios para su iglesia. En el Nuevo Testamento está, pero llenísimo de todo esto. Y le voy a decir rápidamente. No se preocupe, ya me falta una hora nada más. Hoy alguien podría poner el aire acondicionado. Soy yo, está muy caliente por aquí. Está calientito, ¿verdad? Aquí no se entiende. Primero se quejan que está frío, ¿verdad? Estas son algunas de las metáforas que utiliza la palabra de Dios para que nosotros podamos entender. Ramas de la vid, cuando Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Todo el que permanece en mí, este lleva fruto. Otra es un olivo, en Romanos 11, 17, 24. Un campo de cultivo, una cosecha. Uno más es un nuevo templo, no construido por piedras literales, sino construido con creyentes. Según Pedro, ¿no? Lo que acabamos de leer ese ratito en el principio, en el capítulo 2, versículo 4 al 8, dice: piedras vivas, edificados sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Es una metáfora que Dios utiliza para hablar de quién es la iglesia. El 6 dice: un nuevo grupo de sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales a Dios.
como casa de Dios. En Hebreos 3, versículo 6, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. ¿Con tal de qué? Mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Cristo es el constructor de esta casa. Maravilloso. No sé qué está para aquellos que trabajamos en la construcción o alguna vez trabajamos en la construcción. Creo que entendemos el concepto de construir una casa. Necesitamos un fundamento sólido para poder construir. Ese fundamento se llama Cristo. Es aquello que va a sostener todo, es Cristo. Nosotros somos esas piedras que vamos construyendo este edificio, este templo fantástico y maravilloso. El número 9. El 8. Como columna y fundamento de la verdad. En 1 Timoteo, en capítulo 3, 15, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Número 9. Finalmente, otra metáfora familiar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y eso vamos a entrar la próxima semana. ¿Qué es esto del cuerpo de Cristo? Es algo fantástico, mis hermanos, ser parte de la iglesia. Mi deseo y mi oración es que usted sea parte activo de esta iglesia. O donde quiera que usted esté asistiendo, y si alguien está viendo a través de las redes sociales también, que entienda la importancia de ser parte de la iglesia de Cristo. El privilegio que gozamos todos de ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos una identidad, tenemos un propósito. ¿No es hermoso saber que no somos como cualquier cosa, ovejas que no tienen pastor? Somos hijos de Dios, amados profundamente por Dios, y que ha prometido guiarnos, que ha prometido sostenernos, pero requiere de obediencia, de sujeción. La iglesia es obediente a su Creador. ¿Está usted siendo fiel al propósito de Dios en su vida? ¿Cuáles son esas áreas que nos cuesta tanto rendirnos a Cristo? ¿Cuál es esa área que dice, todo pero menos esto, Señor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa área exclusiva que no le queremos rendir a Cristo? No sé usted, pero yo cuando medito en estas metáforas y lo que Cristo espera de su iglesia, me reta y me confronta en poder y me descubre y me dice, ¿verdaderamente eres parte de la iglesia, Alex? ¿O solamente algunas cosas y las otras te las reservas? Obediencia sobre todas las cosas, como iglesia de Cristo. ¿Es obediente en todo lo que usted hace como iglesia de Cristo? ¿No cree que es el tiempo en que usted y yo juntos podamos ser honestos delante de Dios y podamos traer nuestro corazón y decir, Señor, tú lo conoces todo? Como hablábamos en nuestra primera semana, el Señor conoce a los suyos. Eso quiere decir, el Señor sabe quién verdaderamente es obediente. El Señor sabe verdaderamente quién vive para Él. A veces nos queremos ganar el favor de Dios con una ofrenda, con un diezmo generoso, o estar involucrado en tantas cosas, pero el propósito de eso es para calmar quizá nuestra mentalidad. ¿No será mejor poder dar libremente como parte de nuestra obediencia? Señor, te doy porque te amo. Señor, te sirvo porque te amo, porque he emprendido de ti como tú serviste en la iglesia y te entregaste por ella. Así me quiero entregar por ti. ¿Usted no quiere ser esa iglesia? No sea parte de rituales, de cosas monótonas. Ser parte de la iglesia es algo maravilloso. Es un desafío a negarse a sí mismo. Ya no vivir para mí mismo, sino para Cristo Jesús. Porque hay muchas iglesias que hoy ya no predican esto. Ya no predican el negarse a sí mismo. Ya no predican negarse y morir a uno mismo y tomar nuestra cruz. Ahora es al revés. Le damos direcciones, instrucciones a la cruz, lo que tiene que hacer a mi favor.
Es muy triste ver que las iglesias hoy en día han cambiado el evangelio por un bienestar. Han cambiado la misión de Cristo para que Cristo se vuelva nuestro misionero y nosotros convertirnos en quien da instrucciones a Cristo. La iglesia de Cristo no hace eso. La iglesia de Cristo es obediente. Somos sus hijos. Tenemos un propósito, tenemos una identidad, tenemos un llamado. Oremos.